gráficos estadísticos, ¿sí? Gráficos estadísticos, como le dije, era cuadros de forma estadística o gráficos estadísticos, ¿sí? Donde nosotros vamos a llevar como objetivo el día de hoy, ¿sí? Nuestro objetivo del día de hoy, ¿sí? Va a ser al finalizar la clase como alumno o alumna, ¿no? Porque también tenemos alumnas, te voy a enseñar a crear diferentes tipos de gráficos. Como vemos, ahí están las imágenes. Si nos damos cuenta, ahí tenemos un gráfico de forma de un círculo, gráficos de barra, ¿no? Tenemos gráficos en este caso, también tenemos gráficos llamados en líneas, ¿sí? Que vamos a ir ver todo esto. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos crear, ¿sí? En este tema del día. Ahora, cuando nosotros hablamos de gráficos estadísticos, nosotros aquí vemos es una representación de valores numéricos, ¿sí? Estos gráficos trabajan o representan mediante valores numéricos. Como vemos, ahí están ejemplos, ¿no? Mediante valores numéricos que mejoran la compresión de los datos, que se encuentra en nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra o los datos, ¿sí? Hablamos de nuestra hoja de cálculo. Este tema, ¿sí? Lo vamos a hacer en el llamado ELSE, ¿sí? En el curso que llevamos ELSE, aquí vamos a llevar gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos también lo puedes hacer mediante Word, ¿sí? Y mediante ELSE, ¿sí? Son dos plataformas o dos aplicaciones que podemos utilizar también, ¿sí? En Word o en Excel. En este caso, nosotros aquí vamos a llevar mediante Excel, ¿sí? Cuando ya hablamos de hoja de cálculo, es mediante Excel. Ahora, los gráficos son una excelente herramienta para resumir la información. Aquí nosotros vamos a poder identificar cualquier tendencia de datos. Como vemos aquí, dos gráficos diferentes, ¿sí? Uno es barra, ¿no? Y aquí columnas. Vamos a ver dos diferentes gráficos. Entonces, aquí vemos, si nos damos cuenta, las cantidades, las partes de abajo tenemos los nombres, CD, DVD, teclado, mouse y parlante. Entonces, tenemos la diferencia, ¿sí? A esto de aquí, antes de comenzar a hacer un gráfico estadístico, lo primero que tenemos que ver o conocer, ¿sí? Tienes que conocer, en este caso, ¿no? Algún tipo, cuando nosotros hablamos de gráficos, ¿sí? En este caso, nosotros aquí vamos a poder hacer, ver sus tipos de, sus partes, cómo trabaja un gráfico estadístico, ¿sí? Hay que conocer esto, ¿sí? Las partes. Entonces, para conocer las partes, ¿sí? Tal vez, ¿no? Queremos conocer, en este caso, ¿sí? Sus partes. Entonces, aquí yo te lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos a mencionar algunos tipos de partes. Entonces, para comenzar, vamos a ir seleccionando cada uno y vamos a ir comenzando poniéndole nombre a cada uno. Por ejemplo, aquí vamos a comenzar con este de aquí. Este de aquí, ¿sí? Este de aquí nosotros le vamos a llamar título, ¿sí? Así se va a llamar. Es el título, ¿sí? El título del gráfico, ¿sí? Aquí nosotros vamos a identificar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vamos a saber el nombre del gráfico, ¿sí? Este de aquí se llama título, ¿sí? Es el título del gráfico, ¿sí? Se le llama título del gráfico, ¿sí? Es donde nosotros vamos a poder saber el nombre de nuestro gráfico, el título, ¿sí? Esto lo vas a poder poner tú, lo puedes cambiar, le puedes poner el nombre que deseas ponerle, ¿sí? A eso nosotros entonces le llamamos título. Ahora, vamos con el siguiente entonces. Ya vamos viendo uno por uno. Entonces, la siguiente, todo este cuadro que nosotros vemos aquí, ¿sí? Todo este cuadro, ¿sí? Que está resaltado todo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver en todo este cuadro, ¿sí? A este cuadro nosotros le vamos a llamar, ¿sí? Tiene un nombre, ¿sí? Este nombre de este cuadro, ¿sí? Se le va a conocer como el llamado área, ¿sí? Área
en este caso, área, ¿sí? Del gráfico. Del gráfico, ¿sí? Ese es su nombre verdadero, ¿sí? A todo esto, nosotros le vamos a llamar todo este cuadro o toda esta área, se le conoce como el área del gráfico. Ahí es donde nosotros vamos a poder ver todo el gráfico, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos área. Ahora, no sé si ustedes pueden ver, acá hay unas líneas, ¿sí? Estas linitas que nosotros vemos aquí, si lo ven, estas líneas de aquí, ¿sí? Cada tiene una línea, ¿sí? Nosotros aquí lo vamos a llamar, ¿sí? Se le llama líneas, pero líneas de división, ¿sí? Así se llama, líneas de división, ¿sí? Estas son las conocidas líneas de división, ¿sí? Líneas de división, ¿sí? Estas líneas que están en nuestros gráficos, aquí vemos en blanco estas líneas, ¿sí? Son las llamadas líneas de división, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder, ¿no? Esto de aquí se le puede quitar, también lo podemos dejar, ¿sí? Ya poco a poco vamos a ir viendo y conociendo, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente, a ver. Con el siguiente parte de un gráfico. A ver, por ejemplo, donde dice esto de aquí, 0, 20, 40, 60, 80, 10, ¿sí? Esto de aquí se le conoce, ¿sí? Como el eje vertical, ¿sí? Esto de aquí nosotros le vamos a llamar y le vamos a poner acá su nombre. Su nombre es el conocido llamado eje vertical. Y se le conoce como eje vertical. ¿Y qué es el eje vertical? Entre paréntesis, para que sepa, son los valores. Ahora, profe, ¿qué es el valor? Entonces, aquí, para que sepas, el eje vertical es el valor es la cantidad de barrita, cuánto va a tener. Por ejemplo, si vemos el CD, es, es el 20, está en el porcentaje, está en el valor 20. El DVD está en el valor 60, el teclado en el valor 80, el mouse en el valor entre 40 y 60, que sería entonces 50. Y por último, tenemos el parlante que estaría en el 40. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver el valor de cada barrita, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y el siguiente, ¿sí? Que nosotros vemos aquí donde están los nombres, CD, DVD, todo esto, ¿sí? A eso nosotros le vamos a llamar eje, pero horizontal, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que vas a ver en este eje horizontal? En este eje horizontal tú vas a ver las categorías. A esto nosotros le llamamos categoría, ¿sí? Entonces, la categoría sería CD, DVD, teclado, mouse. Los nombres, ¿sí? Los nombres, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver los nombres. Esto se le conoce como el llamado eje horizontal. Y lo último que nos faltaría se llamaría leyenda, ¿sí? Que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, son las partes que hemos conocido desde un gráfico. Por ejemplo, ya sabemos, este es el título del gráfico, toda esta área se le conoce el área del gráfico, todo esto nos va a mostrar el área del gráfico, las líneas llamadas líneas de división, eh, los llamados valores o números, estos, se le llama eje vertical, son los valores. Y después tenemos el llamado eje horizontal, que serían las categorías, los nombres. Y por último, la llamada leyenda, ¿sí? Entonces, estos son las partes, ¿sí? De un gráfico estadístico. Entonces, podemos ver que no son muchas, ¿sí? No son muchas, ¿sí? Son pocas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos 6 partes de un gráfico. Desde un título, desde una área, desde las líneas, desde los ejes verticales, los ejes horizontales y la llamada leyenda. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver qué es un gráfico estadístico. Conocer sus partes para ya nosotros evaluarlo y trabajarlo. Ahora, estos aquí, estos valores,
nosotros lo podemos cambiar. Si ustedes se dan cuenta, está 0, 20, 40, 60, 80, 100. Está en 20, ¿no? 20 más 20, 40, 40 más, no, más 20, 60, ¿no? En 20. Esto también tú lo vas a poder modificar, ¿sí? Y esto yo ya te voy a enseñar en la siguiente clase a cambiar las cantidades globales. Flor. Por ejemplo, si quieres que comience en 5 en 5, 5, 10, 15, 20, depende de la forma como quieres que se muestre tu gráfico, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, a poder personalizarlo, ¿sí? Entonces, este es el tema entonces que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ya vamos viendo qué es lo que vamos a llevar el día de hoy. Aprender a hacer estos pequeños gráficos, a ponerle ese fondo que ves, a poder hacer eso, ¿sí? También. Entonces, como el tema de hoy se llama, y aquí están los pasos. ¿Cómo crear un gráfico? ¿Sí? Crear un gráfico, ¿cómo crear? Para ello realiza los siguientes pasos. Entonces, ¿no? Dice, selecciona los datos que deseas graficar, por ejemplo, los datos. Si te das cuenta, los datos tienen los nombres de las categorías y tienen, si te das cuenta, las cantidades. ¿Sí? Las cantidades. Dice, deporte favorito de los alumnos de quinto, por ejemplo. Dice, el fútbol, 30 personas, 30 alumnos, vamos a ponerlo. Básquet, 10 alumnos, el vóley, 35 alumnos, tenis, 10 alumnos, y siguió 15. Entonces, la cantidad de alumnos. Entonces, en este caso, nosotros, ¿no? Entonces, aquí sería, ¿no? Si vemos el fútbol y la categoría. Entonces, ahora, haz clic en la ficha insertar, me dice. Haz clic en la ficha insertar. ¿Sí? Ficha insertar. Ya está. Entonces, me voy a la ficha insertar, sería el segundo paso. Primero selecciono todos los datos que voy a hacer mi gráfico. El segundo paso, me voy a la ficha llamada insertar. Y el tercer paso, ya en la ficha insertar, vamos a ver o vamos a ir al comando llamado gráficos. ¿Sí? Haz clic en el comando insertar gráficos. Y ahí tú vas a poder ver desde un gráfico de columnas, desde un gráfico de barras. Vas a poder ver diferentes tipos de gráficos. Entonces, cuando nosotros escogemos el tipo entre columna o barra, ¿sí? Automáticamente lo que nos va a aparecer después de esto, ¿sí? Es hacer clic en el tipo de gráfico que deseamos. Por ejemplo, tenemos las columnas llamada agrupada en 3D, ¿sí? Columna agrupada en 3D, tenemos columna en 2D, tenemos barra en 2D y barras en 3D. Entonces, a continuación observarás el gráfico en la hoja de trabajo. Como vemos, cuando ya seleccioné mis datos y hice clic en el tipo de gráfico que he escogido, ¿sí? A continuación ya me sale el gráfico y dice el título del gráfico, como les dije, el nombre. Aquí nosotros vamos a poder poner el nombre de ese gráfico, ¿sí? Entonces, a continuación, como último, ¿sí? Ingresas el título. Ingresamos el título deporte favorito de alumnos de quinto y nosotros ingresamos en este caso, ¿sí? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a trabajar insertando o creando un gráfico. Y vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Y vamos a trabajar. Profesor, ¿entramos otra vez? Sí, entramos de nuevo, ¿sí? Si se corta, entramos de nuevo, ¿sí? Entonces, esta es la forma, ¿sí? Que vamos a trabajar el día de hoy, ingresando un gráfico. Entonces, estos son los pasos. Aquí yo te he puesto los pasos paso a paso, cómo tú vas a poder hacer este gráfico, ¿sí? Siempre teniendo ya los datos, ¿no? Teniendo los datos que yo deseo. Entonces, este modelo o este ejemplo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, se acaba, entramos de nuevo, ¿no? Hacemos nuestro gráfico, ¿sí? Ya está. Lo que voy a hacer es hacer esto de aquí. Si se acuerdan lo que hemos hecho anteriormente en las clases anteriores, ¿sí? A ver, vas a seleccionar los dos de aquí, ¿sí? Y le vas a dar aquí, combinar y centrar. Le das clic nada más en combinar y ya se combinó estos dos celdas, ¿sí? Ya se han combinado estas dos celdas. Ahora, como las celdas son pequeñas, yo lo voy a agrandar, ¿sí? Vamos a agrandarlo.
Entonces, para agrandar, lo que tienes que hacer es seleccionar en la parte de arriba, así como yo selecciono, ¿no? La parte de arriba, lo que vas a hacer es arrastrar y seleccionar los dos. Ya se seleccionó los dos. Ahora, al seleccionar los dos, ¿sí? Para yo no estar agrandando una columna por columna, lo que yo hago, ¿sí? Algo como las dos columnas van a ser grandes, entonces lo que hago es seleccionar las dos. Al seleccionar las dos, solamente lo que hago, aquí hay una línea, ¿no? Aquí ustedes ven una línea. A ver, para que lo puedan ver, ¿sí? Lo voy a agrandar. A ver, ahí está, para que ustedes lo puedan ver. Aquí, de estos dos, hay una línea, ¿sí? Ustedes ven, aquí hay una línea. Entonces, yo al agrandarlo, me voy a la segunda o a la del medio y solamente lo que hago es agrandar. ¿Ya está? Entonces, te vas a dar cuenta, los dos han agrandado. Porque he seleccionado los dos. ¿Sí? Porque yo he seleccionado los dos. Si no seleccionas, no se van a agrandar. Tú tienes que seleccionar los dos para que se puedan agrandar. ¿Sí? Y si no te sale, vas agrandando una por una. Si no, ya está. Aquí es donde voy a poner mi título, el nombre, que se llamaba, ¿no? Deportes. Deportes favoritos, ¿no? Deportes favoritos de alumnos. ¿Ves? Entonces, si se dan cuenta, no me ha alcanzado. Entonces, selecciono otra vez, agregando un poco más. ¿Está? Y ahora sí ya me alcanza. Aquí igualito, combino y voy a poner en este caso vamos a poner sexto. Sexto grado. Ya está. Ahora sí, ya tengo mi título. Este es mi título. Si quiero le pongo un color. Ya está, le pongo el color azul. Pongo el tipo de letra que yo quiero, ¿no? El tipo de letra ya tú lo escoges, ¿no? Este es opcional. Ya está. Le ponemos negrita. Ya está, ahora sí. Deporte favorito de los alumnos de sexto. Ya está. ¿Sí? Vamos a ganar un poquito más. Ya está. Ahora sí. Ya está. Ahora, abajo voy a poner entonces los deportes. ¿Qué deportes teníamos? Teníamos el fútbol. Fútbol, teníamos el llamado básquet, ¿no? Básquet, teníamos, ¿qué más? Vole, tenis y ciclismo. Ya está. Y ciclismo. Cantidades, eran 30, era 10, 35, 10 y 15. Así era. 30, 10, 35, 10, 15. Ya está. Ok, ya está. Ya está mi gráfico. Ya está. Entonces, ya si quieres, tú le pones un bordecito. Si quieres que le pongas un borde, te vas aquí, le dices aquí en la parte de abajo, más bordes. Ya está, me va a salir esta ventana. ¿Sí? Ya, esa es la parte opcional. Si quieres ponerle bordes, ¿sí? Ya tú le pones. ¿Sí? Esta parte ya es opcional para ponerle los bordecitos. ¿Sí? Esto le puedes poner así. Te vas aquí, como te digo, vas aquí donde dice todos los bordes y ya está. Ya se puso un bordecito. ¿Sí? Todos los bordes. Aquí. ¿Sí? Ahora, si quieres ponerle color, ya escoges el color que quieres que tu línea se muestre. ¿Sí? Un rojo, ya está. ¿No? Y ya puedes ir seleccionando. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú vas a poder hacer. ¿Sí? Desde aquí. Entonces, esto, ahora, si ya no le quieres, le quitas. ¿Sí? Aquí, para quitarle los bordes, le dices sin borde. ¿Sí? En este caso, le voy a decir todo borde. Ya está. Como escogí el color rojo, ya está. Ahora sí, ya tengo mi borde, ya está. ¿Sí? Escoge siempre primero, escoge tu color. ¿Sí? Y después ya vas a poder hacer eso. ¿Sí? Aquí le pongo borde exterior grueso. Ahí está, para que se vea más grueso está aquí. Y acá también. Ya está. Ahora sí. Comenzamos entonces con el gráfico. ¿Sí? A ver. ¿No? Para comenzar entonces. ¿Sí? Me avisan. Ya está. Entonces, reanudamos entonces. Ya está. El primer paso
era selecciona los datos. Ya está. Es el primer paso que hemos hecho. El segundo paso, nos vamos a la opción llamada insertar. ¿Sí? Segundo paso, insertar. ¿Sí? Ya está. Tercer paso, ¿sí? Después del tercer paso, selecciono, ¿sí? El grupo gráficos, ¿sí? En el grupo gráfico, aquí vas a encontrar, mira los gráficos que tenemos. Tenemos el gráfico de columnas y barras. Tenemos el gráfico de rectángulo, proyección solar. Ahora, para poder ver todo, mejor entramos aquí. Todos los gráficos que tenemos. Nos vamos aquí donde dice gráfico dinámico. Esto no vamos a utilizar. Este de aquí que dice mapa, tampoco. ¿Sí? Tampoco. Y esto es el llamado gráfico recomendado. Que aquí, si tú no sabes qué gráfico utilizar, lo bueno de Excel es que él también te puede recomendar qué gráfico puedes utilizar para estos datos. ¿Sí? Entonces aquí voy a ir a gráficos recomendados y aquí me recomienda estos gráficos. El circular, la columna agrupada, barra agrupada y embudo. Mira, estos son los 4 gráficos que él me recomienda para utilizar. Desde circular, desde columna, desde barra y el embudo. Son los 4 gráficos que Excel me recomienda para utilizar para estos datos, para esta tablita. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice todos los gráficos, aquí tú vas a poder ver todos los gráficos que tenemos. Tenemos desde columna, tenemos en línea, ¿no? Y acá diferentes tipos de línea. Estas son las categorías que tenemos. Tenemos circular, tenemos en barra, tenemos en área, dispersión, esto se llama dispersión, mapa, cotización, superficie, radial, rectángulo, proyección solar, histograma, caja y bigote, cascada, embudo y el llamado combinado. Son los 4, mira, ¿cuántos tenemos? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tipos de gráficos. Entonces, miren, ¿cuántos tipos de gráficos tenemos? Tenemos 17. Ya va a depender, ¿sí? Va a depender de la versión que tú tengas en casa, ¿sí? Ya está. Entonces, el primer paso, selecciono, insertar y me voy al grupo llamado gráfico. Dentro de este grupo voy a entrar entre columna o barra. En este caso, como la imagen lo veíamos, me decía que vaya a columna 3D. Entonces, aquí tenemos la llamada columna agrupada en 3D. ¿Qué es lo que nos dice? Nos permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. Use cuando el orden de la categoría no es importante. El siguiente, tenemos columna 3D, pero llamadas apiladas, que nos dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar partes de totales, mostrar los datos totales y cambiar el transcurso del tiempo. Después tenemos el llamado columna en 3D, pero 100% apilada, que nos dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar el porcentaje en cada valor. Miren, miren, si se dan cuenta, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Ustedes si se dan cuenta que cuando utiliza cada uno, ¿no? Usa totales. En el segundo también usa totales. ¿A qué le llamamos totales? Eso que dice 0, 5, 10, 15 totales. Al siguiente, cuando dice 100% apiladas, ahí ya nos sale en forma de porcentaje. ¿Sí? La diferencia es ahí en porcentaje. Y por último, nos permite usar este tipo para comparar los valores entre algunas categorías. Mostrar los datos en el tercer eje que mostrará algunas columnas frente a otras. ¿Sí? Esa es la diferencia que estamos viendo. Entonces, voy a utilizar la primera, la que me decía en 3D. Ya está, mire. Ahí está. ¿Sí? Mira, automáticamente cuando ya tú seleccionas la categoría, automáticamente te sale una, ¿sí? Te va a salir, ¿sí? Entonces, automáticamente, cuando ya tú lo seleccionaste, a continuación ya ves el gráfico y te dice el título del gráfico. Aquí es donde nosotros vamos a poner nuestro título de nuestro gráfico.
¿sí? Y observarás los cambios que va a ir así. Entonces, cuando tú creas un gráfico, va a aparecer en la parte de arriba, aquí, ustedes si se dan cuenta, aparece, ¿sí? Aparece la llamada herramienta de gráfico. Esa herramienta de gráfico va a tener dos sesiones o dos pestañas más, que se le va a llamar diseño de página y la llamada formato, ¿sí? Entonces, son dos, ¿sí? Son dos pestañas o dos series más, ¿sí? Que nos va a mostrar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder ver esto de aquí en nuestros gráficos, ¿sí? Entonces, como vemos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí la forma de estas dos pestañitas. Ahora, para poder ya ver nuestro gráfico adecuado y bueno, ¿no? Solamente nos faltaría poner el título. Tú le haces clic solamente donde dice título, ¿sí? Y ¿no? Borras. Borras con normal y pones deporte, ¿no? Le pones deporte favorito, así como está en el título, lo copias y pegas si quieres del alumno, ¿sí? Debajo de, a ver, acá, debajo de alumnos, aquí debajo ponemos, entonces, de sexto, sexto grado, de sexto grado, ¿ya está? Entonces, esta es la forma. Entonces, esta es la forma como tú vas a poder ver. Deporte favorito de alumnos de sexto grado. Ya está. Entonces, aquí tú vas a poder ver y ahí está tu título. Ahora, puedes ver, pero esto lo puedo cambiar por otro color. Sí, te vas a tu inicio y le pones el color que tú deseas, ¿no? El color que tú ya desees. Si quieres ponerle el mismo color, le pones el mismo color, ¿no? Si quieres le pones negrita, le pones el tipo de letra que tú ya desees. Todo eso ya es opcional, ¿sí? Ya es parte opcional. Y ya se ve aquí. Y aquí está mi gráfico. Miren, nada, ¿no? Y tú lo vas a poder seleccionar tu gráfico y mover. Puedo moverlo por acá, lo puedo mover acá, lo quiero aquí de arriba, ¿no? Tú vas a poder hacer todo esto, ¿sí? Entonces, miren todo lo que estamos haciendo. Miren entonces. Ya está. Voy a compartir entonces. Aquí. Aplicar un estilo a un gráfico. ¿Cómo se aplica un estilo a un gráfico? Miren, ahí están los pasos que les estoy dejando. Paso a seguir. El primer paso a seguir, ¿sí? Para hacer un estilo de gráfico. Como ves, aquí. Este es un estilo de gráfico, ¿sí? Teniendo seleccionado el gráfico, haz clic en la ficha diseño, ¿sí? Vas a ir a las pestañitas que se quedaron nuevas, ¿sí? Vas a entrar al que dice diseño de gráfico, ¿sí? En el grupo estilo de diseño, haz clic en el estilo 3. Estos de aquí son estilos, ¿sí? Estos son estilos, ¿sí? Y aquí está el estilo 3. Selecciona el estilo 3. Y el segundo y el tercer paso, observarás los cambios. Ya observamos los cambios. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Entonces, voy a mostrarte cómo se hace. Entonces, dentro de mi gráfico, lo que hago es seleccionar nada más. Cuando tú seleccionas tu gráfico, te vas a dar cuenta por estos puntitos. Estos puntitos nosotros lo conocemos como nodo. Entonces, al seleccionar, aquí hay una llamada herramientas de gráfico que se activa automáticamente, se activa, ¿sí? Automáticamente. Entonces, yo me voy al llamado diseño de gráfico o tal vez en tu Excel tienes que dice diseño nada más, ¿sí? Puede decir diseño o puede decir diseño de gráfico, depende de la versión, ¿sí? Entonces, lo escogemos, ya está. Automáticamente aquí dice estilo de diseño, ¿sí? Entonces, tú te vas a ubicar donde dice estilo de diseño. Entonces, conociendo esto aquí y escogiendo esto de aquí, ¿sí? Vas a poder ver esto. Entonces, al seleccionar, ¿sí?
aquí vas a poder ver los estilos. Aquí tenemos todo. Y tenemos más estilos, no son esos. Ahora, para poder ver todos los demás estilos, tengo que irme aquí. ¿Sí? Entonces, yo me ubico aquí, en esta flechita para abajo, ¿sí? Y aquí voy a poder ver todos los estilos. Miren, tenemos desde el estilo 1, ahí dice estilo 1, estilo 2, miren cómo va cambiando mi gráfico. Estilo 3, estilo 4, estilo 5, estilo 6, miren. Estilo, ¿no? 7, estilo 8, estilo 9, estilo 10, estilo 11, estilo 2, ¿no? Cada gráfico tiene sus diferentes estilos. Pueden haber menos, pueden haber 6 estilos, pueden haber 20 estilos, pueden haber 5 o 3 nada más. Depende, ¿sí? Va a depender siempre del modelo que nosotros escojamos, ¿sí? De gráfico. Entonces, en este caso, aquí me está pidiendo el estilo 3. Miren todos los estilos que ya tú vas a poder hacer. Entonces, yo me voy al estilo 3 y ya está. Selecciono el estilo 3 y ya está. Entonces, haciendo mi estilo 3, ya está, miren, ha cambiado. Y así queda mi gráfico. A la diferencia del anterior que vimos, miren la diferencia o miren el cambio que he hecho ya. Ya se ve un poco mejor, un poco más llamativo, ¿no? Con un board, con la parte de atrás, ya con un fondo, ¿no? Un fondo color plomo, ¿sí? Plomo con blanco, una combinación de dos colores ahí se ve, entre un plomo y un blanco de fondo. Entonces, esta es la forma como trabaja. Y cambia el tipo de letra, tal vez también hace un cambio de las letras, todo. Entonces, miren todo lo que podemos ver. Entonces, a esto nosotros le llamamos gráfico, ¿sí? Miren, este es nuestro llamado gráfico. Y este es el llamado estilo o aplicar nuestro estilo. Entonces, miren todo lo que hemos podido hacer, ¿sí? Entonces, con el estilo, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿todo? Ya está, miren, aquí están los pasos, ustedes van a poder aplicar los estilos, ¿sí? Aplicar un estilo de gráfico. Ahora, vamos en el segundo paso. El siguiente paso, vamos a ir a aplicar color de gráfico, a cambiar el color, miren. Vamos a hacer un cambio de colores, ya no que sea azul o celeste, como un celeste que es, ya lo cambiamos. Ahora, teniendo seleccionado el gráfico, siempre tienes que seleccionar tu gráfico, ¿sí? Te vas a la ficha diseño de gráfico y ahora vas a hacer clic en el botón cambiar colores. Vamos a ir a esa opción cambiar colores, que es el segundo paso, y tercer paso, vamos a hacer clic en la paleta de color, ¿sí? En la paleta de los colores, color 4. Paleta de colores 4, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, miren, aquí tenemos una paleta, ¿sí? De colores. Entonces, aquí me está diciendo que escoja el número 4. Ya está. Y vamos a observar los cambios. Entonces, ¿sí? Observamos, entonces, al finalizar, vamos a poder ver los cambios que nosotros hemos hecho. Entonces, me voy a mi gráfico, ¿sí? Voy a mi gráfico, lo selecciono. Miren, cuando tú seleccionas tu gráfico, también se seleccionan los datos. Miren. Miren, se le seleccionan los datos. ¿Sí? Cuando yo selecciono el área, ¿sí? Miren. Ahora, miren, ustedes se van a dar cuenta los nombres, miren. Cuando yo selecciono, ahí dice, miren. Cuando yo selecciono el deporte, nada más yo pongo el mouse sin seleccionar, solamente, ¿no? Arrastro el mouse hasta donde dice y dice título de gráfico. Tú seleccionas el cuadrado, dice área de gráfico. Si tú seleccionas los datos, son las series. Si tú seleccionas esto de aquí, las cantidades, eje vertical, entre paréntesis valor. Y si yo escojo donde dice vole, ¿no? Esa es las líneas, mire, acá está, líneas. Estas son las líneas, ¿sí? Líneas de división, dice. Después, el área trazada, ¿no? Y el eje horizontal, las categorías. Entonces, miren todo lo que nosotros vamos a poder ver. Vamos a agrandarlo un poquito, no mucho, ahora sí, para que se pueda ver. Miren, aquí están unas líneas. Estas líneas, ¿sí? Estas líneas que están aquí. Son
transparente, no tan llamativas para que no llame mucha la atención esas líneas, ¿sí? Son las líneas de división, ¿sí? Entonces ya podemos ver. Entonces, ahora selecciono mi área y ya se seleccionan mis datos, ¿sí? Si tú aumentas más datos, tienes que también, si tú aumentas uno más, se va a aumentar un cuadro más, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabaja. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo me voy a diseño y le digo cambiar color, ¿sí? El segundo paso, ¿no? Entonces, voy a hacer los pasos. Selecciono mi gráfico, me voy a la pestaña diseño de gráfico y el siguiente paso es cambiar colores. Entro donde dice cambiar colores. Ya está. Entro a la paleta. Esta es la paleta. Entonces, aquí dice paleta de color 1, paleta de color 2, paleta de color 3, paleta 4. Aquí tenemos más, ¿no? Paleta monocrónica, ¿no? Aquí están. Estas de aquí son, ¿sí? Y miren la diferencia. Esto con esto son diferentes, ¿sí? Entonces voy a escoger la paleta número 4. Ya está. Y hace el cambio. Y también hace cambio en los estilos, miren. Lo hace los cambios con el color que tú has escogido, ¿sí? Hace el cambio. Entonces, también cambia el estilo, los colores, ¿sí? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Aplicar el color de un gráfico. Y por último, ¿sí? ¿Sí? Y por último, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y el último tema se llama cambiar el diseño de un gráfico. ¿Cómo cambiar un diseño? Lo que consiste en esto es modificar el aspecto del gráfico. Aquí vamos a poder modificar el aspecto para que se vea diferente. Para ello realizamos los siguientes pasos. Seleccionas el gráfico, te vas haces clic en la ficha diseño de gráfico y haz clic en el botón llamado diseño rápido. Dentro de ese diseño rápido vas a escoger opciones y vas a escoger la opción llamada diseño 5, ¿sí? Y vas a observar el resultado. Aquí está el resultado, cómo queda finalmente. Ese es el resultado final, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este último, ¿sí? Último dato y aquí, ¿no? Entonces, vamos a mostrar, ¿no? Por último, ¿sí? El último tema que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir mostrando los datos, ¿sí? Entonces, si se acaba, ¿no? Ya está. Después que ya seleccionaste tu gráfico, ¿sí? Después que ya has seleccionado, ¿sí? Ahora, lo último y último tema que tenemos, ¿sí? Cambiar el diseño, ¿sí? Cambiar el diseño del gráfico. Entonces, seleccionas tu gráfico, el primer paso. Segundo paso, te vas al llamado diseño, ¿sí? ¿Sí? Primer paso, teniendo seleccionado tu gráfico, haces clic en la ficha diseño, ese es el primer paso. Segundo paso, te vas al llamado aquí vemos, aquí lo voy a, para que lo puedan ver, ¿sí? No, lo voy a poner para que lo puedan ver. Lo voy a resaltar. Y ahí está, para que ustedes puedan ver. Ahí está. Ya está. Entonces, aquí ustedes pueden ver. Diseño rápido. Ahí está, diseño rápido. Entro a diseño rápido y aquí tenemos, mira, el diseño 1. Miren cómo se va cambiando el diseño 1. Sin seleccionar, solamente con el mouse vas a ir arrastrando. En el diseño 1 muestra los siguientes elementos gráficos, dice, desde un título, leyenda, eje horizontal, vertical. Voy al siguiente, diseño 2. Cada uno tiene diferentes datos que te va a mostrar, ¿sí? Entonces, en el diseño 2 dice, muestra los siguientes elementos. Título, te va a mostrar tu título, te va a mostrar la leyenda. La leyenda es donde, eso es lo que está diciendo serie 1. Esa es la leyenda. Etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son las partes de arribita, miren, que en la parte externa, exterior, arriba, tiene 30, 10, 35. Esa es la etiqueta de datos. Y eje horizontal. Miren la diferencia con el primero, que nos muestra título, la leyenda a la parte derecha, el eje horizontal, vertical y las líneas cuadrículas, lo que nos va a mostrar.
La línea cuadrícula es la parte de aquí abajo, miren. Esta es la línea cuadrícula, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos línea. Ahora, la siguiente, diseño 3. Nos muestra el título, que es el deporte, la leyenda en la parte inferior, que es abajo, el eje horizontal, la vertical, las líneas cuadrículas. Eso está bien. Después, 4. Nos muestra, ¿qué nos va a mostrar nuestro gráfico? La leyenda, pero en la parte inferior, abajo, la etiqueta de datos, ¿sí? Ahí están las etiquetas, 30, 10, 35, el eje horizontal y el eje vertical. 5. Nos muestra título, nos muestra tabla de datos, miren, abajo nos muestra una tablita, el título de la eje vertical, un título aquí, dice título de eje, así en la parte, pero de forma vertical, eje vertical y las líneas. Y por último, el siguiente, diseño 6. Muestra lo siguiente, título del gráfico, título de eje vertical, etiquetas, horizontal, líneas cuadrículas, todo esto es lo que nos va a mostrar. Siguiente, ¿no? Diseño 7, ¿no? Diseño 8, ¿no? Cada uno va a ir mostrando diferente. Diseño 9, ¿no? Miren acá, nos muestra los cuadros más grandes, ¿sí? Y por último, el diseño 10. En este caso yo voy a escoger el diseño 5 y nos va a quedar como esta forma. Ya tenemos la parte de una tablita en la parte de abajo, ya como viendo, ¿no? Como viendo algo diferente, ¿sí? Entonces, esta es la forma como ya escogiendo diseños rápidos vas a poder diseñar, ¿sí? Y que se muestren estos datos. Ya en el siguiente te voy a enseñar a hacer esto. Como si quieres quitarle el título, quieres cambiar, quieres que el fútbol se vea en la parte de arriba, abajo, que se vean las cantidades, ¿no? Como dice fútbol, que diga en la parte de arriba 30, en el básquet que diga 10, ¿no? Esa es forma de personalizar. Que eso nosotros lo vamos a ver, ¿sí? ¿Sí? En el segundo, vamos a verlo en el segundo capítulo, ¿sí? Con el tema llamado gráficos presentación. Pues, gráficos estadísticos presentaciones. Ahí es donde vamos a ver esto, en cambiar, ¿sí? En cambiar los datos, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Antes de finalizar y acabar, ¿sí? Antes de irnos, ¿sí? Con lo último, ¿sí? Ahí están los pasos, guíense de los pasos, ahí está la guía, paso a paso. ¿Cómo ustedes van a poder trabajar? ¿Sí? Entonces, ¿no? Para finalizar, ¿sí? Vamos a finalizar con esto. Entonces, antes de finalizar, ¿sí? Vamos, ustedes han respondido. ¿En qué ficha se encuentran los tipos de gráficos de ELSE? ¿Sí? La respuesta era insertar. Esa era la respuesta correcta. ¿Sí? Insertar. Esa era su respuesta. ¿Sí? ¿En qué ficha se encuentran los tipos de gráfico? En la opción insertar. Ahí es donde nosotros vamos. A ver, ¿sí? Ya está. A ver, vamos entonces con la segunda, ¿sí? ¿A qué grupo pertenecen los tipos de gráfico? Pertenece al grupo llamado gráfico. Acuérdense, miren, aquí lo voy a poner, miren. Cuando nosotros lo primero que hacemos es la opción insertar. ¿Y a qué grupo está? Al grupo llamado gráfico. ¿A qué ficha pertenece? A la ficha insertar. ¿Y a qué grupo? Llamado gráfico. Los que respondieron gráfico es la respuesta, ¿sí? Está correcta, ¿sí? Ahí está, gráfico. 8 personas, ¿no? 8 alumnos. Entonces, esa es la forma como